Muy buen día, somos el grupo 6. Vamos a hacer una mesa redonda hoy sobre el edema de alturas pulmonar y los trastornos asociados. Somos el grupo 6. Yo seré la mediadora del día de hoy, mi persona Ada y mis compañeros que van a participar: Nadia Rojas, Helen Lima, Fiorella Milenca Chacón, Delio Almeida, María José Gutiérrez y mi compañero Diego Brian Romero. Para dar inicio, como introducción, vamos a hablar un poquito sobre las leyes de los gases. Tenemos la ley combinada de los gases, que es un conjunto de la ley de Charles, Boyle y Gay-Lussac, que muestra que la presión por volumen sobre temperatura de un gas es la misma en una situación que en otra dentro del mismo sistema. Tenemos también la ley de Dalton, que habla que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de otros gases que la componen. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda con la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona esta ley o las otras con la altura? Levante la mano el que quiera responder. Vamos a dar paso a mi compañero Diego, por favor. Buen día. Bueno, simplemente para complementar, la ley de Boyle es constante a la temperatura, la ley de Charles es constante a la presión y la ley de Gay-Lussac es constante al volumen. Tenemos que tomar en cuenta que la composición de la atmósfera o de un aire normal es igual tanto en altura como en una altura descendida. El nitrógeno es 78%, el oxígeno es 21%, vapores de agua y otros 0.97% y dióxido de carbono un 0.03%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor altura hay una menor presión barométrica o atmosférica, que mal se entiende que el oxígeno es el que se pierde. No, no es así. Los gases se mantienen constantes. Lo que pasa es que se dispersan. Entonces, a mayor dispersión, es más difícil respirarlo. Muy bien, bastante completa la respuesta. Pasaremos entonces a la siguiente pregunta de la mesa redonda. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación a corto plazo? Levante la mano el que quiera responder. Vamos a dar palabra a María José. Muy buenos días. Bueno, uno de los mecanismos de adaptación es la hiperventilación. La hiperventilación se da cuando la persona pasa a ese cambio de altura y siente que le falta el aire. Entonces, al sentir esto, que le falta el oxígeno, para regular el cuerpo, activa los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a estimular el centro respiratorio vulvar y esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón. Al aumentar esta frecuencia, nosotros vamos a botar más dióxido de carbono. Entonces el pH del plasma va a aumentar y esto va a ser una alcalosis en el organismo. Muy bien, Nadia, para complementar. También tenemos a la disminución de la presión arterial. Bueno, para entenderlo mejor vamos a dividirlo en 3 pasos. Como primero, la disminución de la presión arterial. En el segundo se va a mandar un mensaje al nervio de Henry, al nervio glosofaringeo y al nervio vago, al centro constrictor del bulbo raquídeo en la asta posterior. ¿Para qué? Para que en el paso 3 se active el sistema nervioso simpático, que va a liberar catecolaminas para el aumento para la vasoconstricción, para que produzca vasoconstricción y haya un aumento de la presión arterial, un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la frecuencia cardíaca. En este proceso también actúa la endotelina como vasoconstrictor potente. Helen. Bueno, yo voy a complementar un poquito acerca de la vasoconstricción. Refleja en los vasos de la circulación cutánea y espásmica, que es desencadenada por los cuerpos carotídeos, y este proceso va a desviar la sangre hacia los tejidos cerebrales y músculos para un mayor aporte de oxígeno. O sea, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto y por consecuencia va a aumentar el flujo y el aporte de oxígeno hacia los tejidos. Delio. Bien, complementando que mi compañera María José bien dijo, luego enseguida que ocurre el aumento del pH sanguíneo, esto va a hacer con que inhiba el centro de la respiración. Entonces, los riñones van a hacer una
una contrarrespuesta que va a hacer con que produzca una citosis metabólica. Esta va a regular el pH, va a dejar en valor normal y esto va a volver a estimular o va a estimular el centro de la respiración, incrementando hasta 5 veces más. Muy bien. Hablamos de los de a corto plazo y ahora los de a largo plazo. ¿Cuáles serían los mecanismos de adaptación a largo plazo? Helen. Bueno, empezando con el mecanismo fisiológico, ¿no? No es lo mismo una persona que ha nacido y permanecido en esas alturas toda su vida, delante a una persona que va solamente a pasar días, meses. O sea, la persona que ha nacido y vive ahí, sus adaptaciones fisiológicas empezaron en la lactancia, logrando un mayor rendimiento que personas aclimatadas de tierras bajas. O sea, las personas que viven ahí tienen un aumento de su capilaridad. Fiorella. Bien, para complementar a mi compañera, bien, acá se va a dar un tipo de adaptación que se llama policitemia, es decir, que va a haber un aumento del número de hemátides y de hemoglobina. Esto llega a tardar más o menos aproximadamente algunas semanas y es cuando el número de hemátides llega a duplicarse. También tenemos lo que sería la eritropoyetina, que es una hormona secretada por el riñón, que su efecto es a nivel de la médula ósea. Esto ayuda a la estimulación y la creación de lo que serían los glóbulos rojos. Bien, aquí vemos una clara ventaja a la hora de transportar lo que sería el oxígeno por los tejidos, que puede haber serias complicaciones debido al aumento de la viscosidad sanguínea, y así va a haber un aumento de hemátides, el aumento de viscosidad y el aumento de la resistencia del flujo sanguíneo. Delio. Bien, complementando, hay también más dos procesos que sería un aumento de la absorción del oxígeno, mismo que sea bajo. Las personas aclimatadas de estas regiones poseen una mayor cantidad de mitocondrias y de células oxidativas que hace con que se absorba un mayor oxígeno, además de una mayor difusión del oxígeno debido a, como mi compañera Fiorella dijo, va a producir la policitemia, va a producir un aumento del volumen sanguíneo. Esto va a aumentar la área de contacto superficial para que aumente la hematosis. Además también del aumento de la capilaridad, como mi compañera Helen dijo, va a aumentar también la difusión. Muy Bueno, bien. complementando ¿Sigue? un poquito, una cosita, la baja de la presión del oxígeno va a producir una vasoconstricción sobre la vasculatura pulmonar y esto va a tener como una resistencia pulmonar aumentada, la presión arterial aumentada y el ventrículo derecho tiene que bombear contra una mayor presión para sobreponer esta presión aumentada y suele dar como una respuesta, una hipertensión del mismo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Muy bien, bastante completo. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en la adaptación de una persona? Diego. Bueno, uno de ellos es el tema del estilo de vida. No es igual una persona que es atlética a otra que es sedentaria, y también influye mucho el tema de su alimentación. Pero ojo, esto no quiere decir que una persona atlética no pueda sufrir todo este tipo de enfermedades que se generan, ¿no? Solamente se dice que tiene un poco más de resistencia, más que... Nadia. También podemos hablar de la edad y el ritmo de ascenso, la velocidad en la que ascendió. Un ejemplo muy claro aquí en Bolivia no es lo mismo que alguien de Santa Cruz viaje en flota hasta el Alto de La Paz o que aterrice directo en avión. Lo va a sentir mucho más fuerte el cambio. Excelente. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los trastornos desencadenados por la altura? Diego. Bueno, uno de ellos es el mal de altura, que generalmente
generalmente aparece a los 2.500 metros. A los 3.000 empiezan a aparecer síntomas en un 30% de los viajeros y a los 4.000 metros en un 65-70%. Generalmente aparecen dolor de cabeza punzante, hay una fatiga, hay un trastorno del sueño en algunos y se puede dar un estado general de borrachera acompañado de vértigo. ¿Pero por qué se da este? Bueno, hay un aumento de los eritrocitos, lo que hace que la viscosidad sanguínea se incremente mucho más. Al aumentar hace que se reduzca el flujo sanguíneo tisular, que comienza a disminuir la liberación de O2. También se produce una vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debido a la hipoxia pulmonar. Y por último hay un espasmo arteriolar alveolar, que bueno, más que todo a través de los vasos pulmonares no alveolares produce como que un flujo sanguíneo de cortocircuito excesivo, que hace que la sangre se oxigene poco. Más que todo, la mayoría de las personas empiezan a mejorar mientras vayan descendiendo la... Muy bien, María José. María José. Otro de los problemas es el edema cerebral de altura, que este se va a componer en dos fases. En la primera fase es la adaptación a la altura, que aquí va a predominar la actividad del sistema nervioso simpático. Luego está la fase activa del sistema nervioso parasimpático. En la primera fase vamos a tener que durante esta adaptación se produce una vasodilatación cerebral que va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Además que este edema cerebral se produce recién cuando la persona está a más de 4.000 metros y luego de 24 horas. Algunos de los síntomas y signos es que puede presentar dolor de cabeza, desfallecimiento, problemas para recordar, problemas de memoria, más de automotricidad, perdón, en donde tenga problemas para moverse, y debe tener un tratamiento oportuno porque sin tratamiento podría llegar a fallecer. Nadia. También puede presentar edema pulmonar, recordando que tiene una disminución de la presión arterial y va a haber una vasoconstricción exagerada por las endotelinas. Esto hace que aumente la presión en el capilar pulmonar y en los alvéolos, y ocurra en un tiempo una extravasación de líquido a este espacio. Entonces va a haber una extravasación de líquido al espacio intersticial y al espacio alveolar, porque va a vencer la presión hidrostática, va a aumentar la presión hidrostática y va a extravasar líquido al espacio intersticial y alveolar. Pero esto generalmente ocurre a los 2 o 5 días de ascenso. Muy bien, y para concluir con este debate, ¿cuál sería el tratamiento, tanto profiláctico como farmacológico? Helen. Bueno, el tratamiento no farmacológico, empezando, la persona que empiece a sentir todos estos síntomas, hay que descender por lo mínimo 300 metros, ¿no? Y el tratamiento farmacológico se puede implementar acetalosamida, y he visto también que salmeterol inhalado durante el ascenso puede mejorar, ya que es un broncodilatador. Y también aquí en Bolivia utilizan el sorochipil y también hoja de coca. Muy bien, entonces como conclusión vimos que cuando la persona asciende a mayor altura, menor la presión atmosférica, menor la captación de oxígeno por el cuerpo. Vimos que el cuerpo tiene varios mecanismos de adaptación a corto plazo, como la hiperventilación, como la vasoconstricción refleja y el aumento de la frecuencia cardíaca. Vimos también las adaptaciones a largo plazo a las personas que ya están aclimatadas, como la policitemia, el aumento de la capilaridad tisular, y hablamos un poco de las consecuencias como la hipertrofia ventricular y las enfermedades producidas por estas, como el mal agudo de montaña o el mal de altura. Hablamos también del edema cerebral y el edema pulmonar. Eso sería todo. Muchas gracias.